pantalla, perfecto. Ok, son las 10:15 en punto, entonces voy a empezar la charla del Dharma del día de hoy. Vamos a recitar los versos que se recitan habitualmente antes de la charla del Dharma. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas, pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo. Me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Buenos días. Vamos, antes de iniciar la charla propiamente, a hacer unos minutos de meditación compartida. Cada uno en su lugar, cada uno sentado de la mejor manera posible. Vamos a invitar a nuestra mente y a nuestro cuerpo a que estén presentes, a que reposen en la tranquilidad del momento presente. Por favor, entonces, un par de minutos. Bueno, siguen personas manifestando su dificultad. Voy a responderle aquí a una persona para que nos busque por Facebook. No todo el mundo parece familiarizado. Bueno, yo creo que esto nos cogió realmente de sorpresa. Se juntan pues todas las dificultades, las actualizaciones de Zoom. Bueno, la complejidad finalmente para los que no somos muy aficionados a estos asuntos. Entonces, por favor, disculpen realmente que tenga que continuar haciendo esto. Bueno, aquí está Humberto ayudándome, le agradezco muchísimo. Así me evito yo problemas. Voy a desconectar en estos momentos entonces WhatsApp. Si alguien tiene posibilidad de ayudarme respondiéndole a la gente que se comunique por WhatsApp y explicándoles cómo se pueden conectar, yo les agradecería muchísimo. Bueno.
Realmente necesito bajarme, asentarme, sentir esa tranquilidad que solo surge de la coherencia total, de sentir que cuerpo y mente están aquí, en este lugar. Eh, Llevaba mucho rato dejando todo perfecto. Había puesto mi celular con un trípode para que hubiera una cámara que suponía que iba a ser una transmisión un poquito mejor. Eh, la imagen pues, de la cámara de los celulares normalmente es muy buena. Todo lo habíamos ensayado, todo estaba perfecto hasta el momento de ya entrar en la conexión, donde empezamos a ver que había problemas, que yo no podía tener las dos reuniones abiertas desde los dos dispositivos. Ahí debe haber alguna dificultad que tengo que resolver. Bueno, vamos a migrar de Zoom, probablemente eso no sea tan grave en Google Meet. La charla del día de hoy, desde que pensé la semana pasada cuando dije no tengo un tema, sentí que el tema realmente era hablar del momento presente. ¿Qué es el momento presente? El momento presente es realmente lo que nos brindamos, lo que nos ofrecemos para poder estar aquí, para poder estar presentes. Es nuestra forma muy particular de conectarnos con los elementos, con los agregados, como se dice en la tradición budista, que están en constante movimiento y que hacen posible que instante tras instante generemos el reconocimiento de aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, las circunstancias, no tengo que recordarlas, pues todos estamos pendientes de las noticias, todos estamos pendientes de los comentarios con las personas que logramos hablar. El tema es un tema excepcional, bueno, no tan excepcional para los que han revisado la historia, se han dado cuenta de que parece ser que hay una coincidencia en que cada siglo, en el año 20, en los al menos últimos siglos, ha ocurrido una pandemia semejante a esta. Algunas incluso mucho más agresivas, con muchos más muertos, como fue la pandemia del siglo pasado, del siglo XX, en el año 1920, la gripe española, que era realmente nativa de los Estados Unidos. Curioso que siempre los culpables terminan siendo otros. Al comienzo de esta pandemia, también pues el culpable, bueno, culpable no, el lugar que le quiso dar nombre, pero con grado de culpabilidad, fue China. Entonces esta es una pandemia china, no se va a llamar así, ya quedó con un nombre muy simpático, coronavirus, un virus con corona, algo muy extraño, porque incluso desde el nombre hay unos atributos, una forma de denominar lo que está ocurriendo, yo diría, con una particular respetabilidad. Digo respetabilidad porque si bien hay unas minorías eh, que expresan opiniones diferentes, bueno, no sé qué tan minorías sean, posiblemente son muchas personas que no están de acuerdo, que no creen, que no aceptan que las cifras sean o no reales, que no consideran que el manejo ha sido correcto, incluyendo pues líderes de países que han sido negacionistas y que toman decisiones arbitrarias, por ejemplo, como suspender la ayuda a la única organización que estaría en capacidad de manejar, si los países y sus gobernantes lo hicieran, esta situación de una manera más armónica, menos conflictiva. Bueno, ese país tiene sus propios problemas y lamentamos, aprovecho el momento para lamentar que las viejas historias de los supremacistas y del racismo hayan cobrado lamentablemente otra vez víctima de la forma en que lo hizo. Muy triste que en el corazón de una nación que se quiere llamar la gran nación, el racismo arrastre de una manera tan dolorosa a circunstancias que además terminan complicando aún más la situación. Estamos en un momento particular de la historia, lo veníamos sintiendo. Lo que pasa es que este corte nos hace olvidar que
en Colombia y en el mundo entero, el 2019 terminó siendo un momento de muchas agitaciones sociales, de mucha preocupación por la manera en que se está manejando el mundo, por la forma en que la riqueza está distribuida en el mundo, porque las naciones en general no han resuelto problemas de fondo, porque Colombia, el país en el que vivimos, sigue teniendo un nivel de desigualdad social vergonzoso. Para los que pertenecemos a un sector social como el que pertenecemos la mayoría de nosotros, eso pasa de ladito. No vemos el sufrimiento del 30, del 40% de la población que vive realmente expuesta a carencias que promueven posiblemente todo este estado de incertidumbre social, por decirlo menos. Venimos de ahí, estaba caliente el mundo porque somos conscientes, aunque incapaces de tomar decisiones cabales, completas, eficaces, de que el mundo se está calentando en el sentido de estarse dañando, no calentando en el sentido amable de la palabra, porque la palabra calentamiento podría ser incluso históricamente bien recibida. Fue por los procesos de calentamiento que el mundo se hizo pues una despensa para la humanidad, que permitió el surgimiento de las civilizaciones tal como las conocemos. Pero el calentamiento actual lo que está ocasionando ante nuestras narices, ante nuestra impotencia, es un progresivo descomponerse, un progresivo destruir la estabilidad de la vida sobre la Tierra. Y somos responsables, los seres humanos, de la extinción de millones de especies animales y vegetales. Ese era el mundo en el que estábamos. Ese es el mundo en el que seguimos, con una alegría, claro. La pandemia, ¿qué hizo? Algo que no nos imaginábamos. Que de manera colectiva, mayoritaria, no sé, 4.000, 5.000 millones de personas, para dejar un porcentaje significativo, 2, 3.000 millones de personas, que no lo están haciendo. Estamos parados. Nos quedamos quietos. En Colombia llevamos 2 meses y medio de cuarentena. Y si bien pues no se dice que se ha levantado, pues ya sí se empiezan a aflojar las medidas con una preocupación. Sí, es un virus agresivo. No podemos desconocer que siempre la enfermedad, cuando no es vista claramente, cuando no hay un diagnóstico preciso y por lo tanto no hay un manejo preciso, es monstruosa. Claro, lo primero que nos llega son unas neumonías aterradoras. Ahora ya es una enfermedad multisistémica que puede producir trombos y coagulaciones. Yo al comienzo decía, pues, muy raro que los médicos intensivistas no se den cuenta de eso, porque ya venían diciendo que sí, que era otra cosa, que no era solamente neumonía. Sí, terrible, nos tenemos que cuidar. ¿Por qué no yo? Si al otro también, ¿por qué no yo? Si a mí el coronavirus me da, ¿por qué no me va a complicar? Un 20% del total de los contagiados van a sufrir, duele, es una enfermedad que produce mucha fiebre, mucho malestar. Muchas personas viven los síntomas como una gripa, a quienes hemos tenido enfermedades significativas, pues yo tuve paludismo 2 veces, he tenido influencias, posiblemente dengues, pues sí hay unas enfermedades que se sienten y que a pesar de que uno sale de ellas, pues le dejan a uno un recuerdo corporal de algo muy difícil y así lo están contando muchas personas. Es la prueba del momento. La diferencia no la ha dado nuestra exposición y nuestro miedo a enfermar y morir. La diferencia la ha dado la actitud colectiva. ¿Qué hicimos realmente? ¿Qué cosa más valiosa hizo la humanidad? Lo que los místicos siempre han dicho, parar y ver. Cada uno de nosotros paró, dejó de hacer la mayoría de las cosas que habitualmente hacía. Pasó la mayor parte del tiempo en su casa, en su cuarto, tomando decisiones sobre cómo ocupar el tiempo, qué tipo de trabajo realizar. Bueno, algunos no lo tuvieron que pensar, sus empresas, sus profesiones ya les tenían definido un itinerario que fue muy difícil. A los que daban clase les tocó migrar a este mundo virtual.
a los que trabajan con empresas muy exigentes, les tocó pues, muchas reuniones y mucha actividad y eso fue muy estresante y muy fatigoso. Bueno, si lo siguen haciendo con seguridad, lo siguen sufriendo, ha sido muy difícil. Pero en principio, aún para los que esta condición nueva pudo ser un poco estresante, tuvieron o tuvimos tiempo, y eso lo celebro, para estar quietos. Los que ya meditábamos, vimos que nos podíamos levantar todos los días con un horario. Bueno, cada uno encontró cuál era su mejor momento, pues los que estábamos en comunidad decidimos usar un horario común, entonces 2 veces al día nos hemos sentado. Y para muchas personas que no lo estaban haciendo de manera corriente, que siempre encontraban una disculpa en el ajetreo diario. No hay tiempo, no hay tiempo. Mañana, esta noche, después. De repente hemos tenido mucho tiempo. Hemos podido sentarnos. ¿Sentarnos para qué? Bueno, en parte para tranquilizarnos, en parte para descansar del estrés, en parte para enfrentar el miedo, para darnos cuenta de que el miedo está, que efectivamente hacemos parte de esta humanidad eh, expuesta a una más posibilidad de enfermar y morir, una más. Cuando yo era estudiante, hablábamos de 10.000 patologías dentro de las registrables, 10.000 formas de enfermar y morir. Bueno, eso es un número alegórico. Hay muchas, y hay muchas variantes. De un solo virus, hay muchas variantes que pueden generar distintos tipos de enfermedad y procesos de morir. Pero finalmente, enfermar, envejecer y morir siguen siendo lo mismo que a Siddhartha Gautama lo puso de frente a elegir un camino. ¿Cómo entender el sufrimiento? ¿Cómo ir más allá del sufrimiento? Ese fue el camino que llevó a Siddhartha Gautama al despertar. Y ese es nuestro camino y yo celebro que esta pequeña comunidad de seguidores de la vía, practicantes del budismo zen y de otras formas de budismo Theravada, de budismo tibetano, nos reunamos y compartamos esta convicción de que sí hay un lugar para ir más allá del sufrimiento. Bueno, hoy quiero hablar de las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones buenas para la práctica? ¿Cuáles son las condiciones buenas para superar el sufrimiento? La mayoría de nosotros piensa que son condiciones en las que estemos realmente con todo propicio, que tengamos no sé, comodidad, que tengamos tiempo, todos esperamos tener tiempo, que estemos más tranquilos, que hayamos terminado esta cosa, que hayamos hecho aquella otra. Y no sé, siempre hay un montón de condiciones alrededor nuestro, que hayamos salido de una situación emocional X, que hayamos pues, superado una enfermedad tal, o que no sé, las condiciones, siempre nos mueven las condiciones siempre nos limitan. Vivimos en un mundo limitado, que además siempre estamos proyectando cómo mejorarlo, cómo encontrar realmente un espacio amplio e ilimitado. Y ese espacio amplio e ilimitado lo estamos buscando siempre más allá, más allá. Bueno, para preparar esta charla, decidí también organizar algunas ideas. Yo me emocioné muchísimo cuando hablando de este tema recibí una notica de nuestro preceptor, de nuestro maestro, eh, Jiryu Dushman Bailer. Para los que no lo conocen, él es sucesor del Dharma, del maestro Meir Weizmann, quien fue discípulo directo de Suzuki Roshi y hace parte del staff de maestros jóvenes. Jiryu es un hombre realmente muy joven, desde mi perspectiva vital, yo tengo ya casi 65 años, Jiryu tiene 45, de modo que, pues en mi perspectiva es un hombre realmente muy joven, pero es un hombre que también muy joven pudo dedicarse de lleno al estudio y a la práctica del Dharma. Y ha sido tan serio y tan profundo su compromiso que yo
que celebro desde el momento en que lo conocí, sus características humanas, la seriedad con que se ha comprometido con su formación. En el momento en que lo conocí, él era un monje que estaba en formación, que en estos momentos creo que con todo derecho es, yo diría, de las generaciones que pronto serán las cabezas más importantes de la dirección y de la orientación de la enseñanza en la organización del San Francisco Zen Center, de la cual hacemos parte. Entonces a él le debo la inspiración para esta charla, que de manera muy apropiada titulé Una piedra pequeña o una piedrita, quise poner, a veces los países somos muy afines a los diminutivos y suenan muy lindo. Una piedrita, un cuartico, una piedrita, un cuartico. Y sí, es muy evocativo, una piedrita. Hay muchas piedras. Y uno quisiera, pues, siempre tener la piedra más grande, la piedra más bonita, la piedra más, la piedra más. Pero a veces una piedrita, wow, es un tesoro. Una gran habitación, muy cómoda, muy confortable, con muchas cosas. Sí, tal vez. Pero una habitación pequeñita, con apenas lo suficiente, también está bien. Quizás esté mejor. Y a eso se refiere ese título, que ahora, como veremos ahora, hace parte de un koan de la tradición del Zen, que el maestro Suzuki Roshi elaboró en una de sus últimas charlas. Esta es una imagen de la tumba donde está parte de las cenizas del maestro Suzuki Roshi, quien falleció en el año 1971 en San Francisco, después de vivir un corto proceso difícil, nunca es fácil enfermarse, nunca es fácil morir. Lo supo hacer con dignidad, lo supo hacer transmitiéndole paz a sus discípulos hasta el último momento, tal como lo recuerdan sus discípulos, la presencia del maestro Suzuki Roshi, que murió justo cuando se celebraba el despertar del Buda, en el Rohatsu del año 1971, el 8 de diciembre. Los que estaban allí sintieron la paz de su pasar, de su pass away, como se dice en inglés, su ir a la otra orilla. La tumba de Suzuki Roshi es así de simple. Bueno, cada cultura tiene su forma de homenajear a los fallecidos. Un lugar más rústico, más simple que este, yo creo que es difícil concebirlo. Esa piedra, bueno, no es una piedrita, pero es una simple piedra natural, sin ninguna intervención. Es realmente lo que el maestro Suzuki Roshi pidió y recibió para ser recordado por todos sus discípulos. Entonces, al maestro Suzuki Roshi, que fue esa inspiración grande para nuestra tradición, y a otro gran monje, maestro Zen, Daigu Ryokan, que vivía en una ermita que tenía como habitación, mano derecha, se alcanza a ver algo, no sé si es la legítima, una reconstrucción de lo que fue su ermita. Allí vivió, este es el gran poeta Zen, del que muchos de ustedes conocen, al menos creo que todos recuerdan, un bello haiku en el que evoca una situación en la que durante una noche, mientras duerme, bueno, hay muchos relatos sobre qué era lo que ocurría, viene un ladronzuelo, abre la puerta, observa el cuarto prácticamente vacío, lo único que ve que se puede llevar es la cobija con la que está cubierto el monje, la jala, se la lleva, Ryokan se despierta, no hace nada para resistirse al deseo de este ladronzuelo de llevarse su cobija, y cuando ya el ladronzuelo se fue, ve en la ventana la luna llena y escribe, pobre ladronzuelo, olvidó la luna en la ventana. Bueno, quiero dedicarle a Daigo Ryokan el haberme enseñado el valor de una habitación, de un cuartico, de un cuarto pequeño, y al maestro Suzuki Roshi por habernos traído esa evocación de la piedrita, de la piedra pequeña. Entonces estamos entre lo demasiado pequeño. ¿Qué es un virus? ¿Qué es un virus? Un virus es algo demasiado pequeño. Uy, ¿por qué no?
Listo. Un virus es algo demasiado pequeño. Hace parte de lo que es invisible incluso a los microscopios ópticos. Solo es posible ver un virus a través de microscopios electrónicos que tienen una capacidad de amplificación hasta 100.000 veces el tamaño. Entonces, esto hace parte de lo que se conoce como las nanopartículas. Un virus no es un ser vivo, es un pedazo que conecta seres vivos, es un pedazo de vida que lleva vida de una vida a otra vida. El asunto es que no siempre esa vida es vivible. Al llevar vida a ciertos vivos, produce muerte, pero conservando su mensaje, que es siempre incierto, hace parte de la incertidumbre de la vida, pues los virus aparecen y se reforman. Y algunos de ellos, de estos minúsculos mensajeros de vida, pueden definitivamente ocasionarnos graves problemas, pero por respeto a los virus, quiero recordar que solo el 1% de los virus tienen esa capacidad de hacernos daño. Es decir, hay una enorme cantidad de seres insignificantes como este coronavirus que protegen la vida, que hacen parte de esa necesidad de la vida de estarse interconectando. Los virus son parte del interser de la vida y la muerte es parte inseparable de la vida. Desde lo más ínfimo hasta lo inconmensurable. Esa es la Tierra vista desde... Bueno, parece que las imágenes se demoran un poco en llegar. No sé. Sí, eso, van lentico. De cuando yo las veo, me disculpan, voy a ir más despacio. Eh, entonces pasamos desde lo íntimo, desde lo invisible, desde ese límite de la vida, hasta lo infinito, el espacio. Y eso que vemos es un vistazo de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, que es un puntico dentro del universo del que hacemos parte, porque además recuerdo que ya no se habla de una versión del cosmos, sino que hay muchas multiversos. Este es uno, 10 seguros, no se sabe si más. Desde la Luna, desde algo que gravita alrededor de la Luna, se toma una foto de ese, nuestro planeta, nuestro lugar planetario. Con respecto a esa pequeñez que se aprecia desde el espacio, cuando nos devolvemos a la Tierra y nos miramos como habitantes desde este lugar y pensamos en el tamaño del planeta en que habitamos, por supuesto, cada uno de nosotros goza de la insignificancia de un virus. Somos tan pequeños con respecto a la Tierra como un virus respecto, quizás menos, con respecto pues a nuestro cuerpo. Hacemos parte de una cantidad de medidas infinitamente complejas. ¿Cuál es nuestro límite? ¿Qué es lo ilimitado? Entonces, las palabras que Girrio me escribió son las siguientes. La vida solo viene limitada. La vida de cada ser viene limitada. Alcanzar lo que no es limitado solo se puede hacer dentro de límites, practicando con límites. Cada uno de nosotros tiene límites. Cada uno de nosotros tiene un carácter, una personalidad, una historia, un pequeño mundo en el que ha escogido objetos que lo identifican, que prefiere, que separa del resto de los objetos. Unas relaciones. Cada uno de nosotros, incluyendo a los que más amigos tiene, no logra contar seguramente más de 100 personas entre sus amigos. Cada uno vive en una casa, en una calle, en un sector, en una ciudad, en un departamento, en un país. Ese es el mundo limitado por nuestras preferencias, el mundo limitado por nuestros sueños, el mundo limitado por nuestras maneras de ver las cosas. Ahí, en ese mundo limitado, es donde podemos conocer lo no limitado. La piedrita que se puede conocer, ese poquitico que agarramos en nuestra mano y agarrar, esa es la puerta a lo ilimitado. Y es pura confusión tratar de alcanzar lo ilimitado por fuera de eso. Igual con las formas del Zen. Sí, muchas personas se asustan
cuando nos encuentran vestidos de esta manera y repitiendo unos rituales, respetando un horario, respetando y tratando de cultivar unas formas. Ese es el mundo limitado de nuestra práctica a través del que conocemos lo no limitado. Y en esta pequeña habitación, en la que ahora estamos, en la que cada uno de nosotros está, en los límites de esa pequeña habitación y de la vida, ahí, no hay otra manera de experimentar lo que no tiene límites. Ahí, aquí, donde estamos. Me parecieron absolutamente bellas y pertinentes estas palabras de Jirriu. Y además me compartió, él dictó una charla hace, no sé, un mes, algo así, donde habló de este koan comentado por el maestro Suzuki Roshi, justo antes de morirse. Pues, meses antes de morirse. Se llama La lápida de Nanjo. Lo voy a leer. En la belleza del relato también hay algo verdaderamente conmovedor. Recuerdo que esa es la belleza de los koan. Los koan son pequeñas historias que desafían nuestra forma de querer agarrar y comprender las cosas. Algunos son muy amables en términos de contar una historia que de inmediato nos golpea, otros son como una bofetada, una cachetada que nos saca de la tontería. Muchos de los koan son realmente verdaderas bofetadas. Un famoso maestro, Eishu Kokuchi, en japonés, Nanjo Eishu, uno de los discípulos del sexto patriarca del Zen en China, sexto ancestro, Huinen, el famoso sexto patriarca, fue un gran maestro Zen también. No tuvo muchos descendientes, así que se sabe poco, no sabemos mucho sobre él. Cuando estaba muriendo, el emperador le preguntó qué clase de lápida le debían hacer. Pues la lápida es obviamente donde se registra el honor y la gloria y se le hace un homenaje al difunto. Kokushi, que era un hombre muy humilde, de eso sí estamos seguros, le dijo al mensajero del emperador: pregúntales a mis discípulos. Eso no es una cosa que yo quiera resolver. Entonces, antes de hacer la lápida, sus discípulos discutieron al respecto. Uno de los estudiantes dijo: debería ser tan grande como este país. Esta lápida debe cubrir todo el estado al sur y al norte del lago Tan. Otro estudiante dijo: no, debería incluir al mundo entero. Bueno, siempre los discípulos, en su amor por el maestro, quieren piedras muy grandes para que la historia recuerde el tamaño de este maestro. Bueno, todavía no ha cambiado, ya. Pero yo preferiría decir, como dijo el maestro Nanjo, cualquier piedra será lo suficientemente buena. Esta pregunta se la estaba haciendo el maestro Suzuki Roshi. Incluso una piedrita, una piedra pequeña, puede ser lo suficientemente buena para mí. Y dice el maestro Suzuki Roshi, ¿qué te gusta más? ¿El mundo entero o una piedrita? Nanji dijo, prefiero una piedrita que podamos cargar o mover. ¿Sabes? Sabemos qué es una piedrita pequeña. Sabes que eres tú mismo el que va a cubrir todo. Pero si crees que necesitas ver el universo entero para verte a ti mismo, te perderás. Solo necesitas una habitación pequeña para ti. Eso es muy cierto. Cuando realmente te encuentras contigo mismo en una pequeña habitación, entonces eres tú mismo. Y todo el universo está ahí, dándote sentido a ti. Ahí, en tu piecita, sin tu pequeña habitación. Todo el universo carece de sentido. Así que lo que necesitas ahora es
una pequeña habitación. Y lo que necesitarás después de tu muerte es una piedrita. Esa es la verdadera realidad, la que siempre es verdadera para todos. Por eso no hablo del universo entero o de alguna experiencia mística, sino solo de encontrarte a ti mismo en la pequeña habitación de la práctica del Zen con alguna limitación. Debes cruzar las piernas de esta manera, debes respirar de esta manera, etcétera. Bueno, nosotros damos muchas instrucciones en la práctica, ya nos conocen. Bajo este tipo de limitación te encontrarás a ti mismo. Tu verdadero yo está ahí. Pero como discutes si esta habitación es buena o mala, grande o pequeña, pierdes tu habitación real. Antes de discutir y antes de estar atrapado por la discriminación o la mente pensante, eres el dueño de tu habitación. Así que, si encuentras la verdadera alegría con alguna limitación, esa es la manera de realizar el universo entero. No hay otra manera de acercarnos al universo entero. Cuando solo estás justo aquí, el universo entero tiene sentido para ti antes de pensarlo. Es importante abandonar tu discriminación o tus ideas insensatas de la libertad. Esta es la forma, nuestra forma de practicar. Bueno, no está muy lejos este texto del maestro Suzuki Roshi de la frase tan bella del maestro Kodo Sawaki, que decía, uno solo de tus gestos llena el universo entero. Muchas frases del Zen hablan de lo mismo. En uno solo de tus cabellos cabe el universo entero. O en la punta de un alfiler, qué sé yo, cuántas imágenes de la pequeñez para recordarnos que nos perdemos cada que buscamos al universo afuera. Es aquí, al frente, en nuestras narices, donde está. Hace muchos años, era muy joven, demasiado joven, apenas había empezado a interesarme en el budismo y en el Zen. No sé, yo creo que ya había desarrollado una sensibilidad por esta vía y recordé preparando esta charla este que es uno de mis primeros poemas. Se llama Epitafio. Sí, quisiera que esta piedrita estuviera no labrada ni puesta pues sobre mi tumba, que espero no tener una tumba especial. Quisiera que mis cenizas simplemente se regaran, no sé, alguna vez fantaseaba subiendo al Nevado del Tolima que quisiera estar en una cumbre, pero no, me da igual, en cualquier poquito de tierra donde me confunda con lo que da vida, está bien. Decía este poemita, me darás tu acogida, sencilla acogida, madre tierra, cuando muera. No pido flores, ni estrellas, ni ese azul que prodiga sin descanso. El agua de los días se acreciente con mi olvido, y el amor que me dio vida se extienda, eternamente inútil, inagotable. Bueno, por alguna razón he encontrado eh, a maestros tan estimulantes y sé que comparto la emoción de referirme a Ryokan como uno de los grandes maestros del Zen, un maestro que no dejó realmente discípulos, muy curioso. Los grandes maestros como Dogen son más conocidos pues, porque la estela de sucesores y los linajes formados a partir de él pues tienen nombre propio y sus libros y todo es muy apabullante, pero Ryokan nos dejó un puñado de poemas y una serie de historias y unas características de su forma de ser tan bellas en términos de apreciar la piedrita y el cuartico
que la verdad, leer sus poemas es una fuente inagotable de amor por lo que está aquí, por esa cosita chiquita que se nos entrega día a día. En esta imagen está Ryokan con la monja Tei-Chin. Pues para los que no conocen mucho sobre Ryokan, Ryokan fue la mayor parte de su vida un monje solitario y entre comillas un poco despistado, que le encantaba jugar con los niños, bailar y mantenerse a media caña. Le gustaba bastante el sake y vivía en una pobreza ejemplar, prácticamente nada. Eso sí, era un gran escritor de poesía al estilo chino, con una forma muy liberal de hacer. Y Tei-Chin lo conoció y quiso ser su discípula de esta forma de escritura. El maestro tenía cerca de 70 años y Tei-Chin tenía alrededor de 35 nomás. Y sin embargo, desde que se conocen, se produce un profundo amor. Monje que no puede tener relaciones, pues no sabemos qué tipo de relación tuvo, pues realmente por sus poemas parece del más bello y completo amor. Sin embargo, bueno, muchos defienden el celibato y la idea de que esto solo era poesía. Yo creo que la poesía es solo vida. Algunos poemas de Ryokan para recordarnos la belleza de estar aquí presentes. Demasiado perezoso para ser ambicioso. Dejo que el mundo se cuide a sí mismo. En mi saco, 3 medidas de arroz. En la estufa, un poco de leña. ¿Quién se preocupa de la iluminación o de la vida ordinaria? ¿Para qué el dinero o la fama? En las noches lluviosas, aquí, en mi choza de paja, estiro mis piernas sin preocuparme de nada. Eso suena tan fresco, tan libre, como el viento que no se ofende por los obstáculos que encuentra en su camino. Bueno, hay muchísimos poemas, yo solamente escogí un par de poemas, ese que es uno de los que más me conmueve, y este otro, que es un poco biográfico. Sí, él era un hombre de una familia, entre comillas, de un nivel medio alto, su padre era como el alcalde de un pueblito y en algún momento le heredó ese cargo a Ryokan a los 21 años, cargo que le quedó grande porque no tenía las características pues, de liderazgo político que su padre sí tenía, renuncia y finalmente a los 22 años ingresa a un monasterio zen donde va a seguir desarrollando mucha de la cultura que él traía, él era muy bien educado, sabía caligrafía, poesía, pero allí en el monasterio pues obviamente se dedica a la vida y termina siendo reconocido como maestro, se le da el chio, que él finalmente tampoco continúa para dedicarse a esta vida de ermitaño que vive en medio de la gente. Cuando aún era joven, abandoné la piedra de moler tinta y el pincel, es decir, la carrera de un literato. En mi corazón, entusiasmado por los sabios de la antigüedad, con una botella y un cuenco, no recuerdo cuántas primaveras han pasado deambulando por los caminos. Al final, volví a los pies de las montañas escarpadas de mi tierra natal para vivir sencillamente en una cabaña. Oigo cantar a los pájaros música que parece venir del cielo. Las nubes son mis compañeras. Bajo el precipicio, un manantial donde puedo lavar mi ropa y mi ajuar. Encima de las montañas, los pinos y los cipreses. También tengo leña para el fuego. Todo está bien. Cada mañana solo intento vivir en el silencio de cada momento. En el silencio de cada momento. ¡Wow! ¡Qué cosa! Difícil, difícil. Uy, esto está bloqueado.
Listo. Otro poema de Ryokan, a propósito del cuartico en el que estamos. Un gran escritor al que muchos de nosotros con seguridad recordamos con cariño y al mismo tiempo con una sensación de extrañeza, Franz Kafka, decía en su diario, o en los aforismos que él escribió, que uno no tenía que salir de su habitación para conocer el mundo, que bastaba con permanecer despierto, atento, y el mundo entraría a nuestra habitación abriendo puertas y ventanas y echándose a nuestros pies. No era una exageración del literato, no, dice Ryokan. En esta cabaña vacía, extiendo mi mano sin tocar nada. Esto, solo esto, es el verdadero camino. Bueno, con Ryokan yo creo que tenemos una inspiración inagotable de renuncia en el mejor sentido del zen. Bueno, sí, yo creo que pocos de nosotros tendríamos el valor de vivir con tal desnudez, con tal sencillez, con tal alegría, con tal espontaneidad, con tal libertad como vivió Ryokan. Pocos. Eso es indudablemente algo que de vez en cuando aparece para servir de inspiración. Pero todos podemos recibir de Ryokan, como él recibía del agua que tomaba del arroyo, esa sensación de alivio y de frescura, para recordarnos el silencio de cada momento. En el Zen hay muchos personajes, pues yo me he emparentado, como digo, pues con algunos, no con todos. Mi amor incondicional por Ryokan y mi amor incondicional por este otro personaje bastante complejo, borrachito también, suicida, varias veces intentó quitarse la vida, Santoka Taneda, o Taneda Santoka, que vivió entre el año 1882 y 1940, lo cual lo convierte de alguna manera en un contemporáneo, en alguien muy cercano, en alguien que hablaba de un mundo que de alguna manera nos está rozando, todavía nos hace cosquillas en los pies. Sí, él murió al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Japón entró más o menos, creo que fue en el año 40, 41, en la guerra. Santoka le tocó vivir experiencias muy difíciles a los 11 años de edad. Vio como su madre, a consecuencia del maltrato que le ocasionaba a su padre, quien era alcohólico, se suicidó arrojándose al pozo de la casa. Y él, como niño, es testigo del momento en que sacan el cadáver de su madre y pues esto lo va a marcar para el resto de su vida. Hay muchos poemas dedicados a esta impresión. Luego su padre, bueno, de alguna manera lo va a marcar, a todos nos marca, nuestros padres nos marcan, son la marca sobre la cual trabajamos, nuestros padres están ahí adentro de nosotros, porque están ahí, justamente, somos ellos. Él termina siendo alcohólico también, pero desde muy temprano despierta una gran vocación por la literatura y especialmente por el haiku. Y en un momento en el que el haiku pasó de ser patrimonio exclusivo del Japón, ya un antecesor Chiki lo había presentado al mundo y ya Occidente se había de alguna manera apropiado de su interés en el haiku, Santoka empieza a escribir un haiku dificilísimo de clasificar. Es un haiku que escapa a las normas habituales del haiku, pero su vida es también inclasificable. Él no cuadra en nada. Se casa, pero es un fracaso como esposo, tiene un hijo, pero es un fracaso como padre, trabaja, pero es un fracaso como trabajador, hace parte de grupos literarios, pero es un fracaso como miembro de grupos literarios, escribe, pero es un fracaso como escritor, es un fracaso en todo. Entonces un día, después de no poder lidiar con su tendencia incontrolable al alcoholismo, toma la decisión de acabar con su vida. Y pues se cuenta que entonces va por una calle y viene un tranvía y se tira para que el tranvía lo atropelle. Por casualidad, se dice, en ese momento pasa un monje zen que lo agarra
lo jala y evita que se mate. Le dice, veo que estás determinado a morir, pero oye, no vale la pena que acabes con tu vida. ¿Por qué no practicas Zen? Bueno, yo creo que Santoka tenía referencias obvias sobre el Zen. No lo duda, se va para el monasterio, termina convertido en un monje Zen, se dedica a la práctica del Zen, sigue escribiendo porque desde joven escribe y escribe y escribe, y su práctica va a alimentar una visión del mundo tan bella, tan libre y tan tranquila como la del Ryokan. Como Ryokan se vuelve un monje peregrino, no tiene una ermita, él sigue adicto al licor, busca a sus amigos que le ayudan y lo sostienen y se mantiene caminando por Japón y por donde camina escribe. Y por donde camina vive literalmente como un monje. Este haiku dice la vida del monje. Mi cuenco de mendigar ha aceptado las hojas que le han caído. Sí, el hambre, porque no creo que haya hecho el intento de comerse las hojas, tiene en esta expresión de aceptar lo que cae, la nada que cae en forma de hojas, como un don de la vida. Ryokan y Santoka, y antes que ellos, muchos otros poetas del haiku, Isha, y muchos otros cantaban la belleza de ese don que es la vida, de ese don de algo tan frágil, de algo que se está perdiendo instante tras instante, pero que se celebra mientras podemos estar aquí. Dice otro haiku de Santoka hablando del mundo sin límites. Todos sabemos del mundo sin límites. Hay paisajes y experiencias de la vida que nos ponen de frente al mundo sin límites, sobre todo cuando nuestra mente no está encapsulada, encerrada, ensimismada. Yo, ahora, aquí, el azul de un mar que no tiene límites. Yo, ahora, aquí, el azul de un mar que no tiene límites. Wow. Esa capacidad de decir con tan poco, tanto. Ese es el valor del haiku. Y por eso, bueno, muchos lo han considerado una poesía propia del Zen. No es verdad que sea propia del Zen. Muchos monjes Zen escribían haiku, pero no era realmente un estilo literario que hubiera surgido en el corazón del Zen. Si bien Basho practicaba el Zen, no era como se dice literalmente un monje Zen, pero sí hubo, como Santoka, como Ryokan, muchos monjes y maestros zen que escribieron bellísimos haikus. A propósito de la piedrita, nuestra vida está llena de ese gesto incalculable en profundidad de tomar y recibir lo que nos entrega el mundo. Y el mundo se nos entrega en formas tan simples como una piedrita. No se puede decirlo de una manera más simple que como lo dice Santoka aquí. Con viento de otoño recojo una piedra. ¿Qué importancia, qué necesidad hay de buscar la trascendencia? Nuestra vida está llena de pequeños gestos, entre comillas, sin importancia. La diferencia la marca el darme cuenta. Si al recoger una piedra soy consciente de la piedra que recojo en mi mano, eso es darse cuenta de que ahí en mi mano está el universo entero. Con viento de otoño, recojo una piedrita, el universo entero. Aquí estamos, seguimos vivos. Todavía no nos ha dado el coronavirus. Bueno, todavía no se ha caído el techo de la casa encima de nosotros, todavía no ha habido un terremoto que nos trague, todavía no hay una bala perdida que me haya matado, todavía estoy vivo. Todavía, hoy, aquí, en este momento, estamos vivos. Profundamente emocionado por seguir vivo. Es hora de remendar mis ropas.
profundamente emocionado por seguir vivo. Es hora de remendar mis ropas. En el Zen no tenemos mucho que enseñar. La verdad, no hay nada trascendente, nada especial. El corazón de nuestra enseñanza es cuidar las cosas que se nos han ofrecido. Estos trajes que nos visten, estos tiestos con los que comemos, esas ollas en las que cocinamos, estos instrumentos con los que realizamos nuestras labores. Mientras estemos vivos, cuidamos lo que nos ha sido dado. Es hora de remendar mis ropas. Esa es la forma de celebrar con emoción nuestra vida. Y ya casi para terminar, Santoka escribió mucho sobre la muerte ajena, la muerte de su madre, pero sobre todo su morir, el saber que se estaba yendo, que se estaba muriendo en cada instante. La muerte no es algo que llega allá, en un momento, por allá lejos, no, es algo que estamos viviendo ahora, ahora, ahora. Parece que voy a morir con el alma tranquila sobre la hierba que brota. ¡Wow! Parece que voy a morir con el alma tranquila sobre la hierba que brota. Bueno, hay mucho que decir. Santoka y Ryokan lo dicen de manera muy clara. El Buda lo expresó de manera muy clara. Todos los ancestros y maestros de nuestra tradición lo han dicho de manera muy clara. Cada uno en su corazón, cuando no discrimina entre lo que le va y no le va, lo ve de manera muy clara. En este momento en que estamos vivos y estamos muriendo, podemos morir y vivir con el alma tranquila sobre la hierba que brota. Bueno, esto era realmente lo que les quería compartir, una piedrita y un cuartico pequeño como el que tenemos ahora, en el que podemos sentarnos a hacer zazen, es todo lo que necesitamos. Bueno, yo sé que va a ser muy difícil atender a las preguntas. Yo no tengo en estos momentos acceso a Facebook. Vamos a ver si de pronto Zaira, que está aquí al lado mío, entrando en Facebook, puede leer, porque los que estén en Facebook, porque nadie más pudo conectarse, podrían escribir a través de Facebook las preguntas y Zaira me las puede compartir y yo podría tratar de responder. De modo que intentémoslo. Vuelvo a repetir, esto es un aprendizaje. Confío que después de esta experiencia no volvamos a tener este tipo de contratiempos. En todo caso, me alegra mucho de esta nuestra primera transmisión. Creo que ya habíamos hecho otra en Facebook Live, pero sí me parece muy práctica, muy práctica. La próxima vez no necesitamos dar la vuelta por Zoom, la haremos directamente. Y para las personas que mañana van a estar en la práctica, les recuerdo que nos vamos a conectar con eh, Google Meet. Vamos a dar la opción, porque seguramente algunos se van a conectar también por Zoom, tener las dos conexiones, sobre todo para invitar a los que están entrando a Zoom a que migren a Meet, para ayudarles pues a todos a que aprendamos esto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, la puede hacer. De lo contrario, me había comprometido y no lo cumplí a hablar máximo 45 minutos. Nunca lo hago. Soy un conversador exageradito, pero bueno, me pasé un cuartico de hora del tiempo prometido. Una pregunta. Perdón. Federico, nos pregunta Federico Ayazo. Ok, sí, el camino del Zen es el camino de la piedrita, de la piedra pequeña. Yo creo que bueno, el camino del Zen es como si uno se pusiera una marca. Yo creo que sí. En algún momento uno exige, o la vida nos exige tomar esas decisiones. Eh, el paso es acercarse a la práctica, obviamente. Nosotros en nuestra tradición tenemos muy claro que lo que nos caracteriza
Lo que revela nuestra naturaleza es nuestra práctica, es la meditación, es sentarnos a meditar. Entonces, para las personas que quieran iniciarse en la tradición del Zen, pues la posibilidad de hacerlo es venir a uno de los lugares de práctica, pues ofrecemos el nuestro, no es el único que hay en la ciudad, pero pueden estar con nosotros en Casablanca. Yo estoy seguro de que para las próximas semanas vamos a poder volver a hacer actividades en directo, ya no en transmisión, aunque vamos a conservar las transmisiones para las personas que están lejos. Entonces, anunciaremos y yo creo que Federico pues está recibiendo nuestra información y todos de cuándo volvemos a hacer otro curso de introducción. Por el momento está en YouTube, en la página nuestra, en el canal, está pegada un video de la actividad que realizamos hace 15 días, hace 15, 8 días, en la que explicamos la práctica, pero bueno, si lo prefieren en directo, igual yo creo que dentro de muy poco lo vamos a poder volver a hacer. Ok, bueno, a todos muchas gracias, realmente que tengan un bello día. Estaremos entonces esta semana, va a ser una semana de cambio de programa. Vamos a pasar pues a Google Meet y a Facebook. Bueno, en Facebook no mucho, en Facebook Live, solamente en las conferencias. Entonces nos estaremos viendo. Hay otra pregunta, sí, perdón. Dos preguntas. Ah, bueno. Jairo pregunta. Jairo pregunta que si sentirnos pequeños, lo que pasa es que yo creo que, bueno, hay un concepto de autodesprecio, de negación, que no valora la grandeza de lo pequeño. Yo creo que la diferencia es que el Zen descubre lo grande en lo pequeño, entonces lo pequeño deja de ser ese lugar de separación y de aislamiento donde uno se ve inferior. Yo creo que esa no es la idea. Nada de lo que yo transmití, quise transmitir, ni de lo que Ryokan descubrió y Santoka afirmó, es la pequeñez de la insignificancia despreciable. Todo lo contrario, es la grandeza infinita de lo pequeño. Si vemos esa grandeza infinita, innombrable de lo pequeño, estamos entendiendo lo de la piedrita y lo del cuarto pequeño. Es ese realmente el modelo de pequeñez que el Zen propone. Otra pregunta. Otras tres preguntas, perdón. Ah, Luz Amparo. La piedrita puede ser los obstáculos, nos pregunta Luz Amparo, por supuesto. ¿Dónde descubrimos nuestras limitaciones? Cuando reconocemos nuestros obstáculos, cuando nos damos cuenta de que estamos agarrados literalmente de la angarilla, como se dice, por los deseos sensuales, o por la aversión, o por la pereza y el letargo, o por la preocupación y la agitación, o por la duda. Esos que son los 5 obstáculos clásicos del budismo son nuestra práctica. Nosotros no rechazamos los obstáculos, nosotros nos sentamos literalmente en la pequeñez y en la limitación de los obstáculos y no los queremos evadir, no los queremos negar, simplemente los dejamos estar ahí. Entonces sí, esa es una piedrita, una forma de hablar de la piedrita, claro que sí. Gracias, Luz, por recordarlo. Bueno, lo dijiste, Cata. Claro que sí. El Zen, el haiku y todas las cosas realmente que valoran lo pequeño son para jubilados. ¿Pero qué quiere decir jubilado? Ojo con esto. Jubilado quiere decir que descubres la capacidad de vivir feliz con lo que tienes. No que terminaste. Bueno, ¿tenemos deudas? Claro que sí tenemos deudas. ¿Y las tenemos que pagar? Claro que las tenemos que pagar. En vez de atormentarnos por tener que hacerlo, que es lo que habitualmente hacemos, pues hacemos lo posible por no aumentar las deudas para que no se incremente nuestra angustia y simplemente vamos haciendo el proceso que lleva a terminarlo. No, hay que vivir la vida completamente. Y ver lo pequeño también es reconocer que estamos limitados por vivir lo que nos toca vivir hasta el final. El maestro Suzuki Roshi dice bellamente, el nirvana es acompañar cada cosa hasta el final. Esa es realmente, yo diría, la expresión más noble de la profundidad de nuestra práctica.
Entonces, sí, desde ahora, lo que pasa es que si esperas a estar en la edad que se considera la jubilación, cuando ya tengas artrosis generalizada, cuando ya tengas hipertensión, cuando ya tengas un montón de enfermedades, pues va a ser más difícil que arranques con la práctica. Arranca de ahora, desde ya, prepara el terreno para que esa jubilación, la de cuando te paguen sin que tengas deudas, además respalde tu capacidad de celebrar la belleza y la sabiduría de lo infinitamente pequeño. Enrique Linares de Guadalupe, a la clase técnica. ¿Hasta qué punto el haiku puede abrir al silencio de la meditación? Enrique, yo creo que yo no te tengo que enseñar eso. Qué bonito que nos preguntes cómo el haiku nos enseña el silencio. Siempre y cuando el haiku se escriba por fuera de la vanidad del escritor, que es lo que desafortunadamente a todos los que escribimos haiku nos preocupa. ¿Será que lo van a reconocer? ¿Será que sí es bueno? ¿Será que me va a ganar esto? ¿Será que va a perder aquello? No. Si el haiku es escrito desde ese corazón que se sabe abrazado por todo lo que existe, claro, el haiku es la voz del silencio de cada momento, de la soledad de cada momento. Estoy seguro y lo veo en tus haikus, de modo que yo creo que no te tengo que enseñar lo que ya sabes. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, Paola, ¿cómo unir la visión de vivir el universo en el ahora con el cultivo de la relación a largo plazo? ¿Cómo compaginar? Pregunta, perdón, ¿quién? Lina. ¿Cómo, Gina, Paola, Gina, cómo Gina unir Paula. la visión de vivir el universo en el ahora con el cultivo de la relación a largo plazo? Eso. Es que la pregunta la voy a tratar de traducir, Gina. Ojalá pues no me aleje de tu intención. Es decir, estamos en relaciones interpersonales. Y especialmente hay un tipo de relación que para muchos de nosotros es muy importante y es que tenemos una compañera o un compañero con el que trenzamos nuestras vidas. ¿Cómo vivir el ahora y la profundidad de una práctica como el Zen en medio de estas relaciones? Yo pienso que básicamente siendo muy cuidadosos con lo que altera todo en nuestra dinámica humana, la avidez, la ambición, la posesividad. Cuando yo hago del otro un objeto mío y lo incluyo como mi pertenencia, ten la seguridad de que pierdes el zen y pierdes el amor en su dimensión verdadera. El segundo veneno, perdón, la ira, la rabia. Claro, en nuestras relaciones estamos expuestos a que esos remanentes que la humanidad arrastra de aversión y de rechazo aparezcan. Perdemos nuestros límites fácilmente. Entonces el otro es un maestro. El otro está ahí para enseñarnos, a darnos cuenta cuando perdemos nuestros límites y cómo podemos aprender a ir un poquito más allá. Quizás no lo logremos del todo, pero dar esa oportunidad es vivir la esencia de nuestra práctica. Entregarnos a lo otro, pues sí, es la historia de la rabia y de la aversión que se mueve en tantas relaciones que hacen difícil que duren de manera amable y sabia. Y finalmente, hablamos de la confusión y del engaño, un veneno que es la ilusión. ¿Cómo no estar atrapados por el engaño? ¿Y cuál es el engaño? El engaño es creer que uno es un ser separado, creer que el otro es un ser separado. Cuando vemos el interser y entendemos que aún estando en eso que llamamos una relación de pareja, vemos la interconexión de todo lo que existe y esa relación se ofrece completamente al mundo. Yo creo que nuestra práctica tiene sentido. Y lo hablo ya desde la experiencia, nuestro linaje, el que dejó el maestro Suzuki Roshi, que se casó 3 veces, que tuvo 4 hijos, como muchos otros maestros zen, muestra que la verdadera práctica no está por fuera de la vida de familia, de la vida de pareja, de la vida amorosa. Lo importante es ofrecerle a las personas con las que establecemos una relación amorosa un espacio para ser realmente ellos mismos, completamente ellos mismos. Y bueno, eso es ofrecerlo también a nosotros mismos. Bueno, espero con eso ayudarte un poco en tu intento por encontrar el punto de equilibrio, que lo vas a encontrar.
Ok, bueno, si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo. Ahora sí, la presencia, la compañía, me alegra mucho haber podido estar hoy con ustedes. Que tengan pues entonces un buen resto de domingo. Vamos a terminar como se termina habitualmente con nuestras charlas. Voy a recitar, como hice al comienzo, unos versos que los voy a compartir acá para que ustedes puedan verlos. Ahí están. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo. Felicidades para todos. De nuevo, muchísimas gracias y nos veremos en la semana para los que nos quieran acompañar en las prácticas y en las actividades en el grupo Ecuánimes, en la cátedra budista y de nuevo en la charla del Dharma en 8 días. Que la pasen muy bien.